36, página 36 de nuestro folleto. Página 36. Estamos, recuerden, en nuestra clase de armonía de los evangelios. Armonía de los evangelios y vamos a la página 36, los milagros de Jesús. Entonces, les decía, ¿qué es un milagro? Entonces, vemos ahí que cuando hablamos de milagros, vamos a decir que es cualquier acto del poder divino, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Y vamos a ver también que existen varias palabras en hebreo, en arameo y en griego para expresar este concepto de milagro. Entonces, pero si usted, si en el examen yo le pregunto, ¿qué es un milagro? Y usted me dice, es una maravilla, es una señal, es un prodigio, poder, yo se lo voy a tomar bueno. Pero lo que quiero es que usted sepa que un milagro no es algo que usted pueda ver a diario, es algo sobrenatural, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Entonces, ese sería un buen punto para que usted pueda aprender lo que es un milagro. Por eso es que, mira, hay muchas personas que dicen, quiero dar un testimonio. Y fíjense que yo les voy a pedir al prestamista un préstamo y me lo prestó y yo le doy gracias a Dios por el milagro. ¿Sería ese un milagro? Si tenía mal crédito, sí. No. No, porque eso no es algo sobrenatural, eso es algo que va como llevando una secuencia, ¿sí me entienden? Pero algo sobrenatural es algo que usted lo ha pedido, pero no sabe que le va a llegar en ese momento. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, mire, dice que se emplean 3 palabras distintas para referirse a los milagros. Y ahí una maravilla es una señal o puede ser poderes portentosos o una obra portentosa. Vamos a ver qué es lo que aparece como una maravilla. Gracias. Sí, como una maravilla. Dice que un milagro produce en los espectadores un asombro, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando ayer hablábamos en el sermón de la mujer sirofenicia, que le saca el Señor unos demonios. Entonces la gente quedó maravillada. La madre, la muchacha que estaba endemoniada, ella quedó maravillada porque le sacó los demonios, ¿verdad? ¿Recuerdan el otro milagro del paralítico? Que dice que tenía ya muchos años en el estanque de Bethesda. Y entonces el Señor Jesús dice, va y como que elige, ¿por qué? Porque tiene ya muchos años de estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Produce en los espectadores un asombro por el milagro. Número 2 está la señal. Esta palabra indica una prueba de la cercanía de Dios y de su obra. Una señal es una prueba de la cercanía de Dios y de su obra. Entonces, vemos cómo los judíos, hermanos, eran especialistas en demandar señales. Ellos querían ver señales para poder creer, porque recuerden que desde hace ya muchos años ellos venían esperando al Mesías, entonces exigían que el que fuera a llegar como un Mesías o como el Mesías tenía que probarlo. ¿De qué manera? Con las señales que él iba a hacer. Y a pesar de que lo hizo, no creyeron. A pesar de eso, ellos no creyeron. Y el número 3 son poderes u obra portentosa. El poder reside en el mensajero divino. ¿Quién es el que lo está haciendo? Entonces, ¿a quién está el Señor facultando de estos poderes? Recordemos a Elías. Elías hizo 7 grandes milagros. Pero luego viene su sucesor, que es Eliseo, y él hace 14
grandes milagros. ¿Por qué? Porque la promesa era, si ves cuando el Señor me lleve, ¿verdad? Yo te dejaré una doble porción de mi espíritu, le dijo Elías. Y así fue. Le dejó su capa, que la capa representaba el poder, ¿verdad? La autoridad. Se la dejó y Eliseo puede realizar 14 grandes milagros poderosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este era un mensajero divino del Señor para el pueblo de Israel en ese momento. Ahora vamos a ver otra parte importante que quiero que manejemos, es la clasificación de los milagros. Vamos a ver, hermano Ulises, dígame, mencióneme los 6 clases de milagros que podemos aprender en esta clase. Está en la página 37. ¿Cuáles son? Segundo, dice clasificación de los milagros. Hay muchas clases de milagros. Número 1, la encarnación de Cristo, el milagro central del cristianismo. Número 2, milagro de fertilidad. Por ejemplo, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Este milagro proclama hasta que ahí, Dios... Perdón. Sí, el tercero. Ok. Permítame que... Es que si contesto me salgo del... ok, aquí estoy. Número 3, milagro de sanidad. Esto revela que en Cristo se personifica el poder que está siempre detrás de toda la sanidad. Número 4, milagro de destrucción. De esta clase solo se registra uno entre los milagros de Jesús, la maldición de la higuera. Número 5, milagro de dominio sobre las fuerzas naturales. Por ejemplo, él calma la tempestad. Número 6, milagro de transformación total. Revelan el poder de Dios sobre la muerte, la resurrección de Lázaro y específicamente la de Jesús. Responde a este grupo Juan 11:44, Mateo 28:6. Amén. Gracias, hermano Luis. Entonces, vemos que ahí hay una clasificación. Quiero que tome mayor atención en el milagro de fertilidad, porque muchos lo confunden la fertilidad con poder tener hijos, y no se trata de eso. Si se fijan ustedes, dice que este milagro es cuando el Señor convierte el agua en vino. ¿Por qué? Porque este milagro lo que está proclamando es al Dios de la naturaleza que está presente en todo el proceso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para llegar al proceso de que la uva o el fruto de la vid se convierta en vino? Hay todo un proceso, ¿verdad? Entonces, aquí dice que primero tuvieron que haber sembrado, ¿verdad? Luego tuvo que haber caído lluvia, luego tuvieron que haber abonado, luego tuvieron que haberlo ido a cortar, luego tuvieron que haber hecho el proceso de que pisoteaban las uvas, ¿verdad? Que hacen toda una ceremonia, un baile, y entonces en ese lugar donde están las doncellas puchando con sus pies todas las uvas, hay una cosa donde va saliendo todo el juguito del vino, y ese es el proceso del vino. Entonces se imagina todo eso y viene el Señor, lléneme todos esos jarrones de agua, ora y inmediatamente se convierte. ¿Y qué sucede en las bodas de Caná? Felicitan le dice el Señor Jesús, ve a llamar al maestresala y dile que lo pruebe. Cuando él lo probó, quedó, wow, dijo, ¿y dónde tenían escondido el mejor vino? Si todos estos ya están borrachos. O sea, todo, dice, el mejor vino lo dan al principio y tú lo has dado al final, cuando ya todos ya ni sienten ni agradecen. Entonces, todo ese proceso natural es el que hace el vino en un instante. A eso se le llama el milagro de la fertilidad. Y ese sí se lo voy a preguntar en el examen. Ojalá no le pongan que sea una mosca ahí pegada en la parte del milagro de fertilidad. Mire, el que me conteste
mal ese punto, le voy a bajar 2. Siguiente. Pero ¿Qué dijo? ¿Quería su ¿qué es lo Chick-fil-A? que va a preguntar? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que va a preguntar? O sea, ¿qué es lo que va a querer que le expliquemos del milagro de fertilidad? ¿Qué es? Ah, ok. Ojalá me salgan diciendo que es el que tiene un montón de niños. Les bajo 3 puntos. O ¿De sea, qué sabor quiere su Chick-fil-A? ¿qué manda? ¿De qué sabor quiere su Chick-fil-A? Ay, no, no. Siempre de gloria, maestra. Miren, por favor. ¿Le gustan las ensaladas, hermano? La capsala está bien rica. ¡Qué barbaridad! Sería la contestación esta. Este milagro proclama que el Dios de la naturaleza está presente. Ese sería la contestación. No se le escuchó el final, hermano Nelson. No se le escuchó lo que estaba diciendo al final. Sí, cuando usted pregunta en el examen cuál es el milagro de la fertilidad, sería que el milagro que él dice, este milagro proclama que el Dios de la naturaleza está presente. Sí. El Dios de la naturaleza está presente. ¿Por qué? Porque ya les relaté yo todo el proceso para poder hacer el vino. Y eso él lo hizo en un instante. Desde caer la lluvia, sembrar la semilla, hacer que el vino tome su fermentación. O sea, es de un proceso que dura años. Él lo hizo en un instante. Entonces, a eso, ¿verdad? Convertir el agua en vino, con que me digan eso, ya lo tienen buena. Ese es el milagro de la fertilidad. Otra cosa. Maestra, perdón, una pregunta. Uh-huh. ¿Será que en esa clasificación podría entrar, en la fertilidad, podría entrar los panes y los peces porque reprodució más? No. ¿O no entra en el... Es único, porque los peces ya estaban en el mar, lo único que hizo es llamarlos y meterlos a la red. Llamarlos y decirle, métanse ahí. Es que como No, hablo de los panes y los peces, maestra. De cuando reprodujo, cuando... No hablo de la pesca milagrosa, sino de los panes y los peces. La alimentación de los 5,000. Amén, porque digo, o sea, no tuvo que esperar que naciera el pescadito y creciera, y lo mismo el pan, no tuvo que esperar que se hiciera más pan, que se horneara más pan. No más pregunto si entra en esa clasificación. Sí, le entiendo, pero no, este es único, solamente se registra este milagro en el proceso de la fertilidad de la uva. Tiene que ver con la tierra, cómo es el proceso de la tierra. O sea, en el caso igual de la fertilidad de la mujer, de la ¿verdad? Naturaleza, sí. Ajá, es similar. Sí, correcto. O sea, todos los milagros son importantes. ¿Por qué quiero que se lo aprenda? Porque es lo que hemos aprendido en esta clase. Yo sé que, o si usted ya lo sabía, pues qué bueno, yo lo aprendí hasta hoy, ¿verdad? Que el milagro de la fertilidad es ese. Entonces, ya cuando decimos milagros de sanidad, pues ya sabemos nosotros que es porque alguien está enfermo y que lo ha sanado. Cuando milagros de destrucción, ya sabemos que en este caso es cuando le da la maldición a la higuera. El dominio de las fuerzas naturales, pues también ya sabíamos que él le dice a la tempestad, calla y enmudece, ¿se acuerda? Cuando están en el mar, ¿verdad? Bueno, ahora, hay varios milagros de sanidades que los vamos a ver a continuación. Dice que hay 3 milagros particulares de sanidad. Y dice que estos además se ligan por el hecho de que los que han sido sanados pertenecen a un grupo exclusivo de una vida plena en esa sociedad. Por ejemplo, ¿quiénes son? Un leproso, un gentil y una mujer. ¿Por qué?
¿Por qué se agrupan para conducir la profecía que aclara el significado en Mateo 8:17? Vamos a ver qué dice Mateo 8:17. Búsquenlo ahí, por favor. Mateo 8:17. Mateo 8:17. Dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, para darle cumplimiento a lo que el profeta Isaías había hecho, es que aquí se unen estos tres tipos de milagros o particulares de la sanidad. ¿Por qué? Miren, un leproso. ¿Quién era un leproso? Era aquel que estaba excluido de la sociedad. Lo mandaban después de los muros de la ciudad de Jerusalén, afuera de Jerusalén, porque no podía estar en contacto con ellos porque esto los iba a contaminar. Dice que los leprosos andaban con unas campanitas sonando y tenían que gritar, leproso, leproso, para que la gente se apartara de ellos. Recordemos que era una enfermedad demasiado contagiosa. Número 2, un gentil. ¿Quién es un gentil? Es un enemigo de ellos, un enemigo de los judíos. Recordemos que el nombre peyorativo que le daban, o sea, de desprecio era perrillos, ¿verdad? Entonces, un gentil era alguien no muy bien visto por la sociedad judía. Y número 3, una mujer. Una mujer y encima enferma, no, hombre, eso ya era el colmo. Entonces, tres personas, o digámoslo así, 3 grupos de personas que no eran bien vistas por los judíos, es precisamente en lo que el Señor se enfoca en sanar. Y a todos, hermanos, a todos les dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Qué grande es tu fe. Wow, no he visto en Jerusalén una fe como la tuya, le dice aquel gentil. Entonces, eso es lo que el Señor vio y por eso son importantes estos 3 grupos. ¿Cuáles son, hermano Lidia? Ya que lo veo que está bien avispado ahí. ¿Cuáles son los 3 grupos a los cuales él sanó? Que habían sido excluidos de la sociedad. Ya, Jesús sanó a un leproso, Amén. a un gentil. No a uno, sino que al grupo. Al grupo de los gentiles. Gentiles y mujeres. Correcto. Así es. No es a uno, sino grupos. Mire que ahí dice grupos excluidos. Esa palabra es importante. Mire, excluidos de una vida plena en esa sociedad. Quiere decir que nadie puede venir a criticarle al Señor Jesús y decirle, tú tenías preferencia, Señor Jesús, y solo sanaste a los que te convenían. No, mire, a los que ellos mismos habían excluido, en ellos se dedicó él a sanar. Entonces, vamos a ver, esto me parece muy importante que lo sepamos todo. Vamos a ver otra cosa, y es con respecto a los milagros de resurrección. Nos vamos a ir a la página 39. Página 39. Los milagros de resurrección. Ahí quiero rescatar el hecho, yo sé que ya se los dije, pero quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia entre resucitar y revivir, y que me dé ejemplos. Quien lo pueda decírmelo. Amén, Me hermana. pide la palabra y dice, diga, hermana Arlene. Amén. Resucitar y revivir. Podemos poner el ejemplo de Lázaro, que Jesús lo revivió. Y resucitar, podemos poner a Jesús, que Él es el único que ha resucitado. Es correcto. Muy bien. Entonces, ya eso, recordemos que lo pregunté en el examen anterior, pero muchos no lo contestaron bien. Entonces, necesito que todos estemos en la misma sintonía, el saber que hay una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué es que el único que ha resucitado es Jesús?
Cuando alguien le pregunte eso, dígale usted, bueno, porque Jesús, según la Escritura, es la primicia de la resurrección. O sea, el primero. Nosotros lo vamos a hacer. Si morimos antes del rapto, dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿el primero de quién? De todos los que estamos aquí. Pero el primero que ha resucitado es Jesús, ¿verdad? Y dice, es necesario, dice él, porque tengo que ir a preparar morada para ustedes, dice, ¿verdad? Entonces, maestra, entonces podemos decir que resucitar es que volvió a la vida y no va a volver a morir. Es correcto. En cambio, revivir es que morirá. Sí, vuelven a la vida, pero mueren. Pero fallecen. Porque Lázaro, la niña de la otra niña que revivió el Señor, la que revivió Elías, muchos en la historia bíblica regresaron a la vida, mas sin embargo van a tener murieron. una muerte. Es correcto. Entonces, esa sería como que, gracias hermana Bianca, otra característica o diferencia entre revivir y resucitar. Muy bien, vamos ahora a lo que es el segundo discurso de Jesús y quiero enfatizar en la necesidad cuando Jesús dice que necesita obreros para la mies. Entonces, vemos que la necesidad era muy grande de cumplir esto, ¿verdad? Porque él solo, dice, no podía. Entonces, él pidió ayuda. Él pidió ayuda a algunos de sus seguidores más íntimos. ¿Y a quiénes elige? Elige a 12 que serían sus colaboradores. ¿Cómo se les llama a estos 12? ¿Cómo se llaman los 12? Apóstol. Discípulos. Apóstoles, correcto. Apóstoles. Entonces, ¿quiénes iban a ser ellos? Sus colaboradores. Él necesitaba obreros, dice, hasta está subrayado y en negrito ahí, mire, obreros que supieran enfrentar los problemas. ¿De quién, hermanos? ¿De quién dice ahí? De la gente. ¿Y qué hacemos nosotros cuando una gente nos da problemas? Yo no hablo, yo no digo, yo no me junto, ay, que se vaya, yo no quiero ver a nadie, a mí me gusta trabajar sola, yo no... ¿Cuánto decimos? Díganme, y lo digo por mí, no lo estoy diciendo por usted. Si algo de esto le afectó, lo siento y bienvenido al Club de María Consuelo. Cuando yo leí esto, me di en la cabeza, dije yo, ¿por qué? Porque, o sea, Señor, perdón, ¿y cómo le hago para poner cara de hule? Miren, esto que me han regalado me encanta. Yo creo que le vamos a decir a quien me lo dio que les consiga uno cada uno. Cuando le salga algo, mire, lo puede apretar y ¿sabe qué? Vuelve a tomar su estado natural. Eso quiere el Señor de nosotros, que seamos estrujados por la gente y por todo el mundo y luego con su poder y su amor volvemos a estar frescos como un girasol. Maestrita, una pregunta. No se lo puedo regalar porque es mío. Dígame. No, si yo se lo releo, así que no tiene problema. Gracias, hermano mío. Dígame. Si vamos a Mateos, capítulo 10, versículo 1, dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Entonces, ¿en qué momento? Y yo espero, para corregir mi vocabulario en esto, nosotros les llamamos apóstoles o Jesús les llamaba, ¿en qué momento Jesús les llamó apóstoles? Porque de aquí la Biblia nos dice que eran discípulos. Sí, pero es que la condición de apóstol era precisamente porque era un grupo cerrado. O sea, ellos eran discípulos porque estaban aprendiendo del Señor. Porque el discípulo es el que aprende. Pero el apóstol era un grupo cerrado de 12, ¿verdad? Que luego él designó. ¿En qué momento? En el llamamiento. En el llamamiento. O sea, ellos cumplieron con un llamado. Los demás que se sentaban a escuchar al Señor, todos eran discípulos, pero no fueron llamados. De los discípulos que llegaban a aprender de Jesús, él llamó solamente a 12.
Entonces un apóstol recibió el llamado de Dios. De esto que recibió el llamado solo fueron 12. Por eso mismo es que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire, veamos Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al verlas, oiga, multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, luego en el capítulo 10 dice, mire, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora vea el 10:2, hermano Dimas, y todos los demás también. Los nombres de los 12, ¿qué dice? Ya no dice discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice? Apóstoles. Apóstoles. Son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, y por sobrenombre, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, primero, todos eran sus discípulos porque aprendían, pero en este preciso momento, él hace la elección de los discípulos. O sea, yo me imagino, hermano, que todos andaban ahí con él, pero estos 12 eran los metidos. Estos 12 eran los discípulos metidos que siempre andaban ahí. Entonces dijo Jesús, nombres todos los más pecadores, vénganse para acá. Y comenzó a elegir 12 y les llamó apóstoles. Gracias, Amén. hermana. De nada, hermano. Hermana, Mándenme. Adelante, hermano. no, de esta hermana Lidia. Oh, mira, hermano, yo lo entiendo así, ¿verdad, hermana? Como decir, ahorita estamos aquí varios que creo que nos llegamos a reunir 20, ¿verdad? Algunos van a ser llamados a pastores, que van a ser llamados por Dios, ¿verdad? Otros van a ser llamados para maestros. Cada quien va a tener su llamado, así lo entiendo, como los apóstoles. Cada quien tuvo su llamado, un encuentro personal con Jesús. Amén. Sí, es correcto. Todos, porque mire, por eso, en ese momento fueron 12 porque son base. Son la base de toda la iglesia que venía. Los pilares. Adelante, ¿verdad? Pero ahora no solo vamos a hacer 12, son muchos los que el Señor necesita, ¿verdad? O sea, en ese momento, imagínense de multitudes de 5,000 y no sé cuántos miles o cientos de miles de judíos, solamente fueron ellos los que él eligió. Entre los millones de habitantes de la tierra, siéntase dichoso que usted es uno que está ahí aprendiendo, queriendo aprender de él y queriendo llevar su palabra y siguiendo sus ordenanzas. Amén. Hermano Isael, ¿qué iba a decir? No, usted? yo le iba a comentar al respecto de lo mismo, porque lo mismo que estaba preguntando el hermano Dimas, ¿verdad? Era que como la palabra hebrea, apóstol significa enviados. Entonces, yo en mi mente, ¿verdad? estaba haciendo conjeturas y estaba diciendo, tal vez, ¿verdad? Esta ya es cosa mía. Cuando él ya los envió, fue que vinieron y ya fueron apóstoles, porque ya los envió, porque fue los únicos que envió el de 2 en 2 a evangelizar, no envió a los demás. Bueno, por lo poquito que yo entiendo en la Biblia, lo que he leído. Fueron 70 los que envió no, de 2 en 2 fueron no, 70. Al principio, digo, a los primeros que le dio el potestad fuera a ellos, a los 12, y fue a los mismos que les dio potestad sí. a los únicos que le dio potestad de echar demonios. Pero ya después, también cuando leo en la Biblia, también se me vino a la mente que también había otros que estaban echando demonios, que se acuerda que ellos lo regañaron, que le dijeron que por qué estaban echando demonios.
en el nombre de Jesús, decían ellos, el tal Sí, Jesús, pero no me no- acuerdo cómo se... Ajá. Pero yo así Sí. lo estaba haciendo, ¿verdad? Mi conjetura, ¿verdad? Pero no sé si estoy tan equivocado, tal vez pueda ser también. Es que precisamente por eso el siguiente capítulo que leímos, el 10, dice que en el momento que los envía, por eso les cambia el nombre de discípulo a apóstol. ¿Por qué? Porque ya discípulo es el que aprende. Apóstol es enviado. Entonces, en el momento que ellos son enviados y los hace pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando ellos ya pasan a otra categoría. ¿Amén? Entonces, y qué bueno que lo menciona, pero para esto, hermano, necesito que usted se grabe en su memoria la diferencia entre discípulos y apóstol. Ya sabe, ¿verdad? Vamos a ponerlo pequeño. Discípulos eran muchos y quiere decir el que aprende. Apóstol eran 12 y quiere decir enviado. Amén. Con esas dos características de cada uno ya me sirve y ya va a poder contestar bien su examen. Número 2, se deduce entonces que la clase de obreros que Cristo desea en su reino son los que hay 3 condiciones. ¿Cuáles son? Léamelos, hermana Sandra. ¿Cuáles son esas 3 clases de obreros que Cristo quiere para su reino? Amén. Se deduce que la clase de obreros que Cristo desea en su reino son los que, número 1, enseñan y predican el evangelio del reino. Número 2, sanan a los enfermos. Y 3, echan fuera de los demonios. Amén. Amén. En ese momento, ¿verdad? En ese momento sucedía eso. Hoy podemos nosotros orar porque dice la escritura que la oración del justo tiene poder. Si oran donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Por lo tanto, podemos pedir al Señor que sane, ¿verdad? Que traiga sanidad a la persona. Sabemos que hoy, después que el Señor Jesús se asciende al cielo, Él nos deja la fe de Jesús, la fe de Él, la deja en cada uno de nosotros del tamaño de un granito de mostaza. La responsabilidad para que esta fe crezca es nuestra, es suya, es mía. Yo voy a hacer que esa semillita de mostaza, de fe que el Señor ha dejado en mí, de su fe, la fe de Jesús en mí, yo la voy a hacer crecer. ¿Para qué? Para ver obrar un milagro en mi vida. Echar fuera demonios, nosotros no lo podemos hacer, porque entre cristianos, ya lo dijimos, entre cristianos, no puede el demonio venir y poseernos. No lo puede hacer. Eso lo va a ver usted en el ámbito, más que todo en el ámbito católico, que acostumbran a hacer eso, ¿verdad? Si no, dígame usted a quién fueron a llamar para la niña del exorcista, a un cura, ¿verdad? Bueno, sigamos aquí. Entonces, la otra cosa que necesito que manejemos es cuál era la misión de los discípulos. ¿Cuál era la misión de los discípulos? Vamos a ver, hermano. Vamos a ver qué más hay ahí que se me esconden. Hermano José Presa, dígame ahí cuál era la misión de los 12 discípulos. De los discípulos. La misión de los discípulos. Amén. Leo nomás el párrafo, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Dice, la misión de los discípulos. Mateo 10 del 5 al 16, Marcos 6 del 7 al 13, Lucas 9 del 1 al 6. Aquí es donde comienza el segundo discurso. Jesús instruye a sus discípulos sobre el alcance de su misión, la sustancia de su mensaje, las obras que van a realizar, lo que ha de llevar consigo y los procedimientos a emplear. Amén. Muy bien. Entonces, ¿sabe usted que según lo describe Mateo 10 del 5 al 16, dice que esta es la misión de los 12? Y a estos Jesús envió y le dio instrucciones.
vámonos todos a Mateo 10:5. Mateo 10:5. Mire lo que dice. Eso es lo que yo le iba a preguntar, pero qué bueno que lo va a explicar. Mande, hermano. Eso es lo que yo le iba a preguntar, porque qué bueno que usted lo va a explicar, digo. Sí. Bueno, veámoslo ahí. Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, luego dice, el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, mire, número 1, vamos a ver acá que ellos fueron elegidos y revestidos por el mismo Señor, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, como sucedió en la época de los apóstoles en ese momento, pues así, en este momento nosotros podemos ser de bendición para personas cuando vayamos proclamando el Evangelio de Cristo, ¿verdad? O que podemos entrar a una casa y orar. Ahí no llegar solo a echar relajo, sino que también a orar, ¿verdad? No llegar a la casa del vecino nomás a criticar o a pelear, o mire este tipo que llegó a esa casa aquí en Cleveland a reclamar por el ruido y llegó a matar a un montón de gente. Entonces, hoy también podemos nosotros ser fuente de bendición. Pero si vemos acá, estos elegidos y revestidos para hacer esto, ellos fueron llamados por el Señor, fueron predestinados para eso y por Él, ¿verdad? Por Él fue el que les dio la autoridad para poder hacer eso. Ahora, también sabemos que vamos en nombre de quién, en nombre del Señor, no vamos en nombre nuestro. O sea, quien nos está enviando es el Señor Jesús. Si vamos por nuestras propias fuerzas, nada se va a dar. Podemos abrir casas de oración, podemos abrir misiones, pero si no vamos con el respaldo del Señor, eso no va a funcionar. Ahora, también el Señor, algunos de los consejos que el Señor le da es que les dice que debían de ser generosos, ¿verdad? Mire ahí en el versículo 8 les dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, para lo cual el Señor los había dotado del poder del Espíritu Santo. Y dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Le estaban mandando a ser generoso. Luego les decía, no preocuparse. ¿Por qué? Por eso les estaba diciendo, no lleven oro, no lleven plata, no lleven cobre en vuestros cintos. Además que iba a pesar mucho, y acuérdense que los caminos eran tan largos que salían muchos ladrones. Habían muchos ladrones que podían hacerles daño si ellos llevaban algunas cosas de valor. También les dice que debían de ser amigables y corteses. Por eso les dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella es digno y posad ahí hasta que salgáis. Entonces, eso mostraba cortesía. Hoy en día, en misiones, le enseñan a uno que cuando uno va a abrir una misión o una casa de oración, uno tiene que ver cómo es el vecindario. Si en el caso de las misiones, si usted va a llegar y hay una iglesia allí establecida, usted tiene que ir, presentarse con el pastor,
o con el sacerdote, si es una iglesia católica, decir buenos días, buenas tardes, aquí estoy, soy fulano de tal, soy estudiante de teología o soy pastor, y pues quería ponerme a las órdenes suyas porque vamos a tener una misión aquí cerca, ¿verdad? Estamos para servirle. O sea, tenemos que llegar y hacer alianza. Amén. No vamos a ir a pelear. Luego dice que debían de ser, mire el versículo 14, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. Primero, el Señor le está mandando a ser independiente, no a ir a depender de nadie. Cuando dice sacudir el polvo es porque si la gente no le recibía, bueno, si la gente le recibía dentro del proceso de bienvenida para un invitado a una casa, era que tenía que hacer el lavamiento de los pies, ¿verdad? Pero como no lo iba a recibir, ¿qué tenía que hacer usted? Sacudir sus pies, el polvo de sus pies. No es en una señal de desprecio que uno va a ser como que es perro, ¿verdad? Que tira las patas para atrás, de que este no me recibió y por eso lo mando. No, no, no. Era parte de la cultura. Como no me recibió, no me lavó mis pies, entonces me sacudo el polvo de mis pies para seguir el camino, porque ellos usaban sandalias. ¿Amén? Dígame, hermano Dimas. A mí lo que me llama la atención es que en el versículo 6 dice que ellos vayan a las ovejas perdidas de Israel. Ah, correcto. O sea, que ellos no iban, dice que no fueran a hablar a los gentiles, no, ni nada, sino que eran nomás a los israelitas. Así es. Es que recuerden que el Señor Jesús en muchas ocasiones, él siempre decía, yo he venido a hablarle a las ovejas perdidas de Israel. ¿Por qué perdidas? Porque no creían en él, porque andaban como ovejas sin pastor. Él era el pastor, él es el pastor, el buen pastor. Pero como ellos no querían oírle, entonces el Señor les llamaba la oveja perdida de Israel. Amén. Y recordemos que él hizo en estos 3 años y medio, él hace todo lo posible para que el pueblo de Israel lo aceptara como el Mesías, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Él comienza a ver la fe que hay en los gentiles. Prueba de ello es la mujer samaritana en el pozo. Y esta mujer se encargó de pasar de voz a voz la noticia de que el Mesías ya estaba en Israel, que ya había venido, que ya había nacido. Viene la mujer sirofenicia y ¿qué hace? Llamarle Señor, como en símbolo de ser su amo, y además le dice hijo de David. ¿Por qué? Porque sabía que él era el Mesías prometido, el que iba a llegar como rey a Israel. Mejor los gentiles lo sabían. ¿Se acuerdan que ya vamos a ver más adelante cuando dice que ya va a haber más perdón y más beneficios para Sidón, Tiro y Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan que menciona esas ciudades? Que para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando más muestras de arrepentimiento que el mismo pueblo de Israel. Entonces, por eso les dice las ovejas perdidas de Israel. Y recuerde que antes que todo el Señor iba por Israel, pero lo movía a compasión ver a los gentiles y ver la fe que los gentiles tenían en él. Ahí tenemos el centurión que llegó a pedir por su hija, ¿se acuerdan? O sea, hay muchos ejemplos que el Señor vio y él aplaudía la fe de estas personas que no eran de la casa de Israel. Y mira, qué bueno fue eso, porque de ahí es que nosotros hemos conseguido, hermanos, el hecho de poder tener salvación y vida eterna. Hermana, una pregunta. Yo no sé si estoy confundida o qué. Creo que esta clase es la misma que nosotros ya habíamos visto en doctrinas, creo, si no me equivoco. También la vimos en liderazgo. En liderazgo. Recibimos una clase en cuanto a esto, o sea, que cuando Jesús los envía a ellos, era preparando, ¿verdad?, el camino del Mesías. Sí. Y que cuando les pide el Señor, quizás en ese momento, que no llevaran nada consigo,
pues dejemos de los ladrones, ¿verdad? Que simple y sencillamente era para que ellos aprendieran a confiar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. La otra era que cuando en lo que ellos van preparando el camino, ¿verdad? Luego venía el Señor y el Señor se detenía, o sea, el Señor nunca fue directamente a la cruz, ¿verdad? Sino que se iba deteniendo en aquellos lugares donde había necesidad, donde necesitaban ese milagro. Sí. No sé si estoy bien en eso, si son las mismas clases, porque estaba como refrescándose mi mente. No, está bien, sí. O sea, él estaba preparándolos a ellos y preparándonos a nosotros. También, ¿verdad? Que también aprendiéramos. O sea, ¿sabe usted que le preguntan a Jesús que dónde estaba su casa? ¿Quién recuerda qué fue lo que dijo él? El Hijo del Hombre no tiene, dice, ni siquiera dónde reposar su cabeza. ¿Verdad? Entonces, él les estaba preparando para todo lo que iban a vivir y para que se despojaran de todo aquello que les iba a impedir hacer esa misión en 3 años y medio, porque él sabía que ese era el tiempo que tenía nada más, ¿verdad? Al llegar a los 33 años. Entonces, cuando el Señor les da estas instrucciones, recordemos que le pide que solo fueran con los judíos porque él vino primero a los judíos. Esa es ese es su pueblo. Y ustedes lo van a ver ahora con lo del domingo judío, ¿verdad? De que la promesa está en Abraham. La promesa está en que si nosotros oramos por Jerusalén, en ti serán en ti le dice Abraham. O sea, en los judíos, en el amor a ellos, en ti serán benditas todas las familias y las naciones de la tierra. Todos aquellos que oremos por ellos. Y él pide, fíjese, orar, dice, por Israel, ¿verdad? Entonces, en el Salmo, creo que es el Salmo 122, pero esa es una profecía, hermanos, y el Señor estaba enseñando eso. Entonces, nos queda bien claro que un gentil es alguien que no es judío. O sea, nosotros estaríamos considerados en el rango de gentiles. Y los samaritanos era una raza mixta entre judíos y gentiles. Entonces, estos eran como primos, ¿verdad? Eran como primos, entonces, pero en ese momento se les consideraba enemigos, ¿verdad? No se llevaban. Ahora, dice que iban a ser desprovistos de todo lo que tenían. ¿Por qué? Como dijo hermana Arlene, precisamente para enseñarles a confiar en la provisión de Dios, ¿verdad? Y mire qué interesante, a través de la hospitalidad de otros, dice. O sea que cuando usted es hospitalario con los demás o gentil con los demás, con las demás personas y muestra esa solidaridad, usted está siendo parte de la provisión de Dios para los demás. ¿Verdad? Dígame, ¿quién habló ahí? Yo, maestra. Entonces, para ver si estoy entendiendo en lo que estamos, haciendo un poquito el análisis con respecto a lo que comenzó el hermano Dimas. Entonces, escatológicamente entendemos que en ese momento la gracia no está activada, entonces el ministerio de Jesús arranca específica y exclusivamente para su pueblo. Luego, cuando ya la gracia está activa, ahora sí los discípulos van y predican a todas las naciones y los bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no antes de eso, el ministerio... Amén. A que se le encomendó ir con los gentiles fue a Pablo. A Pablo, amén. Pero por eso le digo, o sea, pero nomás Pedro, para ponernos en la línea del tiempo. Sí, sí. En la línea del tiempo. Primero, o sea, aquí donde estamos, en el capítulo 10, por eso dice, vayan primero a los hijos de Israel. Correcto. Luego, porque allí todavía la gracia no está activada. Estamos que la gracia se activa cuando el Señor asciende al cielo y el Espíritu Santo baja. Ahí se activa la gracia y por eso es que a Pedro le dice, venga a comer esto. No, eso es pecado, Señor, eso es pecado.
come porque yo ya lo santifiqué. O sea, estaba el Señor queriendo borrar todo ese cassette de la ley, porque ya no estaban bajo la ley, estaban bajo la gracia. No llamen inmundo lo que yo ya santifiqué. Y no precisamente lo estaba diciendo por comida, lo estaba diciendo por el hecho de que ellos tenían que ir y evangelizarle a los gentiles, que para ellos eran considerados perrillos, eran considerados inmundos, eran aquellos que no podían ni siquiera pasar junto a ellos. Entonces, a eso le está diciendo el Señor, lo que yo ya purifiqué, no lo llames tú inmundo. ¿Por qué? Porque ya Cristo había muerto por todo el mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. No dice al mundo judío, ni dice a los judíos, ni dice a los samaritanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo ¿para quién? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí vemos que el Señor ya abre esa puerta de salvación, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Haciendo ya en nuestra cabeza, cuando se dice gentiles, ya sabemos nosotros que es todo aquel que no es judío. O sea, el Señor caracteriza a la raza humana en dos, judíos y gentiles. Judíos solo son ellos, gentiles son todo el resto del mundo. Entonces, pero ahí, como dice nuestro hermano Ulises, se activa en el momento de la gracia. Entonces ya Pedro tiene que salir y predicar, y ahí es que se hace el concilio de Jerusalén, y que cómo es posible, o sea, sí está bien que estos se quieran convertir, ¿verdad?, al judaísmo, pero tienen que venir y circuncidarse, tienen que venir y cumplir con la ley. Momento, dice Pablo. Momento, o sea, no es así, no podemos forzarlos a ellos a hacer cosas que ni siquiera ustedes cumplen. Pero más, sin embargo, a Timoteo le dice, por cuestiones de conciencia, hacelo, andá y hacelo, para que estos no te anden diciendo nada. Y todavía le dice, nadie tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo, le dice a Timoteo. O sea, todavía queriendo llevar la fiesta en paz, pero fue todo un ir y venir, hermanos, de situaciones cuando ya estaba la gracia. Eso se van a dar gusto cuando lleguen a la materia de hechos. Ahí créanme que la van a disfrutar mucho. Sigamos, porque no van a alcanzar a ver todas las preguntas que les voy a hacer. Nos hacen falta como 4 o 5. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta, hermana. Pues ¿y también los árabes son gentiles? Trato de decir porque los árabes vienen de la sangre de Abraham. O sea, ellos son los hijos de Ismael, ¿verdad? Los hijos de Ismael, a quien Dios le dio también bendición. O sea, ellos también forman parte de ese grupo. Porque pues son el hijo de la sierva, ¿verdad? De Agar. Pero también forman parte del grupo de la nación que el Señor iba a formar. Lo que pasa es que se salió de la promesa. Se salió de la promesa. Y ellos pues tampoco quisieron unirse con ellos. O sea, ellos se separaron. Pero entonces en sí son gentiles. No, ellos también son judíos. También son judíos. Sí, así pues como los cristianos nos dicen hermanos separados, entonces serían primos separados. Ellos son hermanos separados. Porque, o sea, nosotros no podemos decir que somos hijos de Abraham. Ellos sí. Los ismaelitas y los de Isaac sí pueden decirlo. Nosotros no. Son hijos de otro matrimonio. Hijos de otro matrimonio. Muy bien, sigamos. Otro. ¿Cuáles van a ser las recompensas a los discípulos? Mire, ahí en la página 43
dice que van a haber recompensas que tienen que ver con lo que el Señor les estaba ofreciendo. Después de las siniestras advertencias de los versículos anteriores, este es un verdadero alivio. El representar a Jesús es un gran privilegio, como también un peligro, el ser representantes de él, ¿verdad? O testigos. El principio judío de que el representante de una persona debe ser considerado como la persona misma es un argumento de peso. Recibir a una persona, a un profeta, a un justo o a un individuo común es lo mismo que recibir a Jesús y a aquel, o sea, al Padre que lo envió. Entonces, la expresión de pequeñitos o niños volverá en algunos casos. Dice que no alude a niños como tales, como un bebé, ¿verdad? Sino a los discípulos en general, a todos aquellos que están aprendiendo de él, que comparten la vulnerabilidad, o sea, son vulnerables, son sensibles y tienen la condición humilde de niños, o sea, no han crecido como para tener la, como se dijera, la madurez espiritual de un adulto. Entonces todavía se les considera niños. Dar un vaso de agua fría es un acto de hospitalidad básica oriental y no requiere recompensa, pero la gracia de Dios sobrepasa lo que merecemos. Entonces, en Mateo 10, del 40 al 42, vamos a ver que dice cuáles son esas recompensas. Y dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, recuerden que una de las recompensas es el hecho de que nosotros somos representantes de él. Entonces, estamos trayendo bendición a quien nos recibe, porque a quien recibe su palabra, ¿verdad? A quien recibe a Jesús, nosotros somos fuente de bendición para ellos. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, está diciendo acá, la mayor recompensa que usted y yo podemos tener es el hecho de que, siendo testigos de él, nos reciban su palabra, porque recuerde que esa recompensa se va a ver allá cuando estemos frente al tribunal de Cristo, cuando él empiece a decirnos, esto hiciste bien, por eso tienes esto hiciste mal, por eso te quito esto, y así sucesivamente. Vamos a ver otra cosa. Decimos que en cuanto a los que rechazan a Jesús, ya eso creo que les quedó claro, el por qué Tiro, Sidón y Sodoma, el Señor les hace la referencia de que estos pueden ser, dice que tengan ciudades antiguas que eran inicuas, dice de que estas tres poblaciones podrían llegar a tener, podrían haber sido salvas si se hubieran arrepentido, mas no les dice Capernaum, Betsaida y Corazín. Entonces, sabemos cuál es el hecho de por qué les está diciendo, los está comparando con esas ciudades, porque la dureza del corazón de ellos les hacía, o la soberbia que tenían les hacía peores en comparación con las ciudades de Tiro, Sidón y Sodoma. Ahora bien, ¿se acuerdan del yugo? Cuando hablábamos de los que aceptan a Jesús, ¿por qué es que el Señor le dice que los niños pequeños y los fatigados y cargados son aquellas personas las que respondieron a esto? Porque entendieron el punto del yugo. El Padre va a un lado, Jesús va al otro, y es Jesús quien lleva nuestras cargas. Por lo tanto, él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras cargas están en él. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Sabemos cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y era el atribuirle la obra del Espíritu Santo de Dios a Satanás. Ese es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia
imperdonable. Entonces Jesús dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vengo y les repito. Contra el Espíritu Santo es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto a Cristo, de su palabra y de su obra, convincente de culpa en cuanto al pecado. Entonces, cuando atribuimos la obra del Espíritu Santo a cuestiones de Satanás, estamos en ese momento nosotros cometiendo un pecado imperdonable, ¿verdad? Estamos atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ese es el pecado imperdonable. Amén. Muy bien. Y por último, vamos a ver que en qué momento decimos nosotros que Cristo ha derrotado a Satanás. Ahí tenemos 5 puntos. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron trastornados. Por eso mismo es que Herodes comenzó a matar a los niños menores de 2 años, ¿verdad? Y eso ya lo decía la profecía, y por eso es que José y María tuvieron que huir a Egipto, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que el profeta había dicho. Número 2, en el desierto, Jesús salió airoso de la tentación. Sabemos que el Satanás le tentó en 3 aspectos. ¿Quién se recuerda cuáles son los 3 aspectos? La comida. La tentación. Ajá. Y el poder. Así es. Muy bien, entonces esos 3 aspectos, manéjelo. Y en todos esos 3 salió airoso. También en la resurrección anuló el arma final de Satanás. ¿Cuál fue? La muerte. ¿Por qué la anuló? Porque él resucitó. Cuando él murió, Satanás brincaba, ¿verdad? De que ya se había deshecho de él. Pero él solamente fue a los confines de la tierra a declarar victoria, ¿verdad? A decirle a todos los del Antiguo Testamento, hey, no fue en vano lo que creyeron en el Mesías. Aquí estoy y he vencido. Y al tercer día, él resucitó. En otra cosa que Cristo ha derrotado a Satanás es que al final de los tiempos será atado por 1000 años. También Jesús tiene poder y autoridad total sobre Satanás y su fuerza, lanzándolo al lago de fuego eternamente y para siempre. Entonces, y la última es la familia de Jesús. ¿Qué quiero que hablemos de la familia de Jesús? El hecho de que su madre y sus hermanos, pues dice, respondieron a su enseñanza, pero describiéndolos como fuera del círculo de los discípulos. Entonces sugiere que por lo menos no estaban comprometidos. Miren, por eso no llegaron al punto de ser apóstoles, porque no quisieron tener ningún tipo de compromiso con la misión que se le había encomendado a Jesús. Así que eso fue todo nuestra unidad 3. Espero que Hermana, que la próxima semana. pero Santiago, hermano de Jesús, sí, que no fue discípulo. No, o sea, sí fue discípulo, pero no apóstol. Ah, ok. Él no fue apóstol. Yo, según lo que yo entendía, Santiago era uno de los que llamaba. Este Santiago que aparece aquí, estaba Santiago el mayor y Santiago el menor, pero no es el Santiago hermano de Jesús. Ok. No es el Santiago hermano de Jesús. Entonces, muy bien. Eso sería en cuanto a armonía de los 4 evangelios. Nos vemos la próxima semana en nuestros exámenes. Vaya, hermano Misael Loria, para despedirnos, por favor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí reunidos, Señor, aprendiendo sobre tu palabra, Señor. Esperamos, Señor, tu palabra haga mella en nuestros corazones, Señor, y que todo lo que la maestra nos enseñó, Señor, nos haya quedado en nuestra mente, aunque sea un poquito, Señor, para que podamos aprenderlo y enseñarlo a nuestros hermanos, Señor, y amigos, Señor.
para que podamos traer más almas hacia ti, Señor. Sé tú, Señor, guiándolos, Señor. Cuida a la maestra, Señor. Cuida su salud, Señor, para que pueda seguir enseñando, Señor. Y dale sabiduría, Señor, para que pueda enseñar en el Taber justo, Señor. Sé tú guiándola, Señor. Guía a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. También cuida a su familia, Señor. Que nunca se alejen de ti, Señor. Que sobre todo tú mores en sus casas, Señor, en sus corazones, Señor. Te lo pido en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, gracias hermanos y gracias a los que enviaron su tarea. Que el Señor les bendiga. Nos vemos y vayan a tomar algo para que estén preparados para su próxima clase. Amén. Amén. Diga. I'll finish tomorrow. I'm tired. I have a lot